Patología coronaria son las enfermedades que afectan a las arterias coronarias, pero no en forma aislada. No es solamente que afectan a las coronarias y punto, afectan a todo el organismo. Solamente que se manifiestan más en los coronarios, afectan a los vasos en general, a las arterias, pero se van a manifestar más en la arteriosclerosis de la base. Enfermedad arteriosclerótica coronaria también se llama enfermedad cardíaca isquémica, cardiopatía isquémica también. Epidemiología. ¿En quiénes se ve la enfermedad? En hombres y mujeres, pero más en hombres. ¿Por qué? En eso hay diferentes causas. Los varones se afectan más que las mujeres en proporción de 4 a 1 en general. Eso no es definitivo. Esas son solamente estadísticas que pueden modificarse en el tiempo y en cada país. Pero es para más o menos ver la relación. Antes de los 40 años, de 8 a 1. Últimamente he visto personas, hombres con problemas coronarios de infarto, jóvenes, menos de 50 años. ¿Y por qué será? Pienso que antes eran menos, pero los diferentes factores que existen creo que están empeorando, porque la ciudad, mientras más crece, es más complicada. Y si la ciudad es complicada, la vida es complicada. ¿Y cuál es el factor fundamental que nos afecta a todos? El famoso estrés. Creo yo que es un factor determinante, por supuesto, que no se lucha. Pero el estrés es un factor que influye bastante. Solamente que el estrés es un factor que es difícil de medir. Y los diferentes temperamentos van a hacer que en uno sea más deleterio que en otros, en las personas que no. Entonces, yo he decidido ya no aconsejar a los pacientes que disminuya su estrés, que trate de no estresarse. ¿Es posible? Sí. Es difícil, porque no depende solo de lo que está a nuestro alrededor, depende de nuestro temperamento. Nuestro temperamento es de nacimiento, ¿no? Eso dicen, genio y figura hasta la sepultura, nadie cambia, pero tenemos un carácter también. Temperamento con carácter igual, personalidad. Todos tenemos una personalidad. Después de los 18 años está constituida ya, definitivamente. Pero no quiere decir que no cambie. La personalidad va cambiando. Pero no como en política, ¿no? Que ahora somos de derecha y mañana de izquierda. No, va modificándose porque vamos aprendiendo a vivir, vamos conociendo más. Entonces, ¿qué les digo yo a mis pacientes? Desestrésese. Porque el estrés es inevitable. Además hay un estrés necesario. Porque si no, uno no actuaría. La catecolamina se necesita para reaccionar. Solamente que ellas son exageradas en algunas circunstancias. Uno de los problemas, creo yo, que tiene la mayoría de la población es económico. Y eso estresa cuando no hay. Especialmente a personas responsables o más responsables. Y después otras obligaciones que uno se hace y cosas que no dependen de uno, que dependen de la persona, conflictos que uno tiene, ¿no? Emociones, pasiones, enamoramientos, pérdidas, ¿no? Entonces, ¿y cómo vamos a desestresarnos? Una de las formas más
puede realizar es el ejercicio físico y que cada vez lo hacemos menos. Andamos sentados. ¿Por qué andamos en vehículos? Y eso ha hecho que se modifique por el estilo de vida. Antes era natural caminar, ahora no, ahora hay que salir realmente a caminar. Antes es natural ir a todas partes. Yo iba al colegio a pie, 16 cuadras, y después, claro, no voy a decir ahora que vayan a pie, porque la ciudad era diferente, era tranquila, no había mucho vehículo, no había mucho peligro en el colegio. Entonces, la ciudad se complica. Mientras más grande, más complicada es la ciudad. Entonces, esa ciudad, en general, no solamente los edificios, las calles, todo actúa presionando a lo más importante, que somos nosotros. Antes de los 40 años de 8 a 1 y después de los 70 años 1 a 1. Dicen que por uno de los factores es las hormonas de la mujer que la protege hasta los 60 años. A partir de ahí aumenta la frecuencia de coronariopatía. Por supuesto que si es una mujer, bueno, eso cambió también, la mujer ahora asume más responsabilidad. Aquí, ¿cuántos hombres hay? ¿Cuántas mujeres hay? Son más las mujeres. Entonces la mujer entró ya al mercado de trabajo, entró la competencia y ya recibe esas presiones. Entonces, hay mujeres que tienen también infarto a los 40 años, personas que fuman demasiado y casos, pocos casos. En el hombre, las manifestaciones clínicas de la incidencia máxima de los 50 a los 60 años, en las mujeres 60 a 70 años. Es por esa causa, aparentemente, que la mujer está protegida. Se terminan las hormonas y la mujer queda ya en una situación de indefensión, digamos. Por eso es que ya no deben aumentar de peso, deben hacer ejercicio. Entonces, ¿cuál es la epidemiología? ¿Por qué uno se enferma de arteriosclerosis y por lo siguiente de coronariopatía? Primero, antecedentes familiares positivos, más cuando la edad comienza antes de los 50 años. Personas en la familia tuvieron infarto, sus abuelos, sus tíos, probablemente tienen tendencia a hacer infarto. Los genes son, pues, tienen relación. No quiere decir que sea lo mismo, pero sí tienen, porque vienen de personas que le han dado su genes. La edad es otro factor importante. Ejemplo, llega una persona a la emergencia, tiene 30 años, tiene dolor en el pecho, no tiene sobrepeso, fuma poco y es mujer. ¿Infarto o no infarto? Muy poco probable. Eso es lo que yo quiero que vean con el alcohol y con el sexo. Porque tiene angina de pecho, va a ser probable infarto o angina estable o inestable. Hay que ver la edad y el sexo, es importante. No quiere decir que una mujer de 30 años de infarto, va a ser por otra causa. Ejemplo, han habido casos de personas de 20 años que han infartado. Hombres, por ejemplo, pero ¿por qué? Cocaína. Cocaína produce un espasmo, ¿no? Para las personas. Y tuvo infarto. Entonces, no quiere decir que el joven también lo pueda tener, pero es raro. Estamos hablando de la causa arteriosclerótica, principalmente, que es la mayor cantidad de personas que tiene como causa este problema. Edad, sexo masculino.
A normalidades de los lípidos sanguíneos es importante. Ya vamos a ver cuál. Hipertensión arterial. Son factores de riesgo. Inactividad física. Eso es elemental. Cada vez nos movemos menos. O sea, cada vez los jóvenes son viejos. Porque ¿qué es el viejo? El viejo es ¿qué es el joven? Dinámica, movimiento. ¿Sí o no? Por eso es que a veces las amigas dicen, vamos, pues, no sean así, que aquí te vamos. Ay, no, estoy cansado, pareces vieja. ¿Sí o no? Entonces, el viejo que se mueve no es viejo, es joven. Por eso yo juego fútbol. Tabaquismo con cigarrillos. El cigarrillo también es un factor realmente importante, negativo para la producción de angina de pecho. Produce vasoconstricción y problemas de respiración, porque es un proceso inflamatorio crónico en los pulmones que dificulta la respiración pulmonar. Concentraciones elevadas de homocisteína de sangre y coestrogenismo de la mujer. Esto no está confirmado. No, existe como pero no está. Infección crónica es una teoría. Porque fíjense que las úlceras duodenales y la gastritis, cuando yo estudié en la universidad, se decía que había factores que producían la acidez y factores que protegían al estómago. Esa era la teoría. Después se descubrió que había un bichito, el Helicobacter pylori. Entonces se dice que, por ejemplo, los cánceres, muchos son por virus. Entonces, hay siempre alguna bacteria o algún microbio o algún ser vivo microscópico que probablemente pueda provocar inicialmente el proceso inflamatorio en este caso. Hipertrigliceridemia no se ha comprobado exactamente que sea un factor importante, aunque hace poco hubo una charla en el Hotel Camino Real donde un cardiólogo boliviano muy estudioso, muy famoso, Caterina Córdoba, de La Paz, presentó una charla sobre triglicéridos y dice que haciendo la revisión, sí, los triglicéridos también tienen una acción importante en la producción de los lactomas a nivel de las células. Pero en general los libros dicen que no se sabe hasta qué punto lesiona. El riesgo aumenta progresivamente. A medida que aumenta la edad y a medida que mantienen los problemas, porque la persona sigue siendo la misma siempre, con el mismo temperamento. La persona, digamos, cuando se estabiliza, tiene su oficio, el hombre o la mujer tiene su mujer o su marido, y tiene su estabilizado. Entonces, se le dice, mire, entonces estrese, cambie esto, cambie estilo de vida, se llama ahora, ¿no? Sí, pero sigue teniendo el hombre la misma mujer. De repente el hombre llega y la mujer todo el tiempo está. Llega ahí. Y tiene un pelo rubio, ¿verdad? Por ahí, ¿no? Entonces, llega, yo digo, el hombre ese que trabaja todo el día y llega a su casa y tiene una mujer de esas que ¿dónde descansa el pobre? Yo tuve una mujer, bueno, no tanto, pero en esa época yo tenía una casa aparte. Entonces cuando había tanto así, me iba a mi casa. Claro, estudiaba derecho, en esa época me iba a estudiar. Pero yo después pensando, escucha, bueno, yo tengo un lugar donde voy solo, digamos, ¿no? Pero ¿qué harán los pobres? Esos que trabajan cansados, llegan a descansar y están por aquí, que por acá, ¿se acuerdan del momento, no? El problema, ¿se acuerdan del día anterior? Dios una
de hace un año, desde cuando era chico le recuerdo. Y no termina. Y al día siguiente otra vez. Por un lado. Y después hay otros hombres también celosos, que no la dejan trabajar, que no la dejan salir de la mujer. Y ese es el conflicto. El conflicto entre las personas en general es de poder. Entre las parejas es de poder. Entonces, hay que tener tolerancia y hay que leer un poco para ver cómo uno puede resolver. Cuando hay problemas, más que todo, cuando las personas están juntas mucho tiempo. Pero cuando se ve de vez en cuando, casi no hay problema. Están juntas todos los días, siempre va a causar un conflicto. Y lo difícil es eso, mantener esa relación así. Por eso algunos dicen, no, uno se tiene que ir 3 meses por ahí a algún lugar para volver. Bueno, ya, mejor. Es importante la relación HDL y LDL colesterol en relación al mayor o menor riesgo. El HDL es una fracción de colesterol que se llama buena, debe haber colesterol. Y la otra, LDL, es una fracción que se llama colesterol malo. Hay LDL también, pero que tiene más que ver con los triglicéridos. La concentración elevada de homocisteína y margadores no específica de condición cuando produce una reacción cruzada de la ferritina se correlaciona con enfermedad coronarias. Sí, el fibrinógeno y la ferritina tienen una relación cuando están muy elevados, pero la homocisteína hasta ahora no ha sido comprobada. Inclusive salió una medicación, pero que después desapareció porque no se había definido todavía. Fisiopatología. ¿Cuáles son? Aquí vamos a ver cuáles son los factores básicos para tener coronariopatía. El metabolismo normal de los lípidos, la ingestión excesiva de colesterol y grasas saturadas especialmente cuando se superponen a una predisposición genética inician el proceso de aterosclerosis. Entonces, ¿cuáles son los factores básicos para tener problemas de arteriosclerosis, especialmente coronaria? Genética y colesterol. Eso es genética y colesterol. Y no es solamente, bueno, grasas saturadas en general, ¿no? Y no es solamente por ingestión. Hay un trastorno genético del trastorno del metabolismo, porque por más que no coman grasa, porque siempre se come algo, van a haber trastornos de hipercolesterolemia, porque hay un trastorno del metabolismo. No es tanto la ingestión, influye cuando es exagerado. El paso inicial, ahora, el proceso ya, cuando hay estas dos condiciones y otras más, pero estas son las básicas, el proceso para que se produzca la lesión en el endotelio del vaso y produzca la obstrucción del vaso y luego produzca la isquemia y luego produzca primero la disminución de la luz del vaso y luego el cierre de la luz y que produzca infarto. Empieza con lo que se llama la estría grasa. ¿Qué es la estría grasa? Acumulación subendotelial de lípidos y monocitos, macrófagos cargados de lípidos. Entonces ese colesterol que está circulando, que no se sabe dónde va a ir, entra a la región subendotelial de los vasos en general, pero estamos hablando de la coronaria en este caso. ¿Y qué pasa en ese caso? Un proceso inflamatorio. Y que hay con el proceso inflamatorio. Se van los soldados que defienden al organismo y que son los que actúan mandados por el sistema inmunológico. Los monocitos, los blancos, van a querer solucionar el problema, pero más bien no queda. Las lipoproteínas de baja densidad, se llaman así, lipoproteínas de baja densidad, por sus nombres en inglés LDL, son el principal lípido aterogénico que produce más la lesión, que se llama placa ateromatosa. Los de alta densidad, HDL, son protectores y también ayudan a la movilización de LDL. La participación patológica de los otros lípidos es menos clara, ejemplo, triglicéridos.
Los macrófagos migran también entonces al espacio subendotelial y captan lípidos, células espumosas. Están firmando la lista, ¿no? Entonces, cuando hay colesterol en el subendotelio, cuando llegan los macrófagos, quieren tratar de solucionar el problema de captan los lípidos, tienen al microscopio, tienen una característica brillante, por eso le llaman células espumosas. Al progresar la placa, todo esto que se inició con el colesterol, el subendotelio, los macrófagos, van a formar una placa, o sea, se va agrandando eso y va produciendo una zona que crece dentro del vaso. Entonces va a disminuir al progresar la placa, las células de músculo liso también miran al interior, o sea que tiene esa placa. Primero tiene colesterol, segundo tiene macrófagos y tercero tiene músculos. Migran al interior de la lesión. Si la placa permanece estable, entonces aquí, dentro de esta progresión, hay dos vías, dos posibilidades, dos tipos de evolución. Una evolución lenta y una evolución rápida. La evolución hasta llegar a un evento coronario agudo como el infarto o la muerte súbita. El evento, la progresión lenta nos va a producir como síntoma la angina estable, que es progresiva y se va a manifestar cuando hay alguna causa que aumente las necesidades de oxígeno. Por el otro lado, la placa tiene otra evolución, se rompe rápido y directamente produce o un infarto o una muerte. Hay dos vías. La que nosotros vamos a ver principalmente es la vía lenta, la vía de la placa estable. Se forma un tapón fibroso. Si la placa permanece estable, se forma un tapón fibroso. ¿Qué quiere decir? En esa, digamos que sea como si fuera un grano que tiene una protección encima y que esa protección tiene un tejido más grueso que es difícil que se rompa, porque ha crecido poco a poco, como cicatrizando por encima de esa placa. Se forma un tapón fibroso, la lesión se calcifica y se estrecha los demás con lentitud. Entonces, esa placa hasta se puede calcificar, ¿no es cierto? Pero eso le da más estabilidad, no se va a romper fácilmente. Otras placas, esta es la otra evolución, se rompen, incluso extrusión de lípidos y factores tisulares que producen una cascada de eventos que terminan en trombosis intravascular. Entonces, cuando se rompen, salen encima y se produce un acúmulo de plaquetas y se produce un trombo y produce un infarto. Esas son las dos evoluciones. El resultado puede ser una oclusión parcial. Creo que lo mejoramos a esto, ¿no? Un día lo empujaron y otra vez se subió. El resultado puede ser una oclusión parcial o completa. Entonces, cuando la placa se rompe, puede rápidamente ocluirse el vaso. Pero también puede que deje una zona pequeña por donde pase sangre. Eso va a producir manifestaciones diferentes. El resultado puede ser una oclusión parcial o completa. Cuando es parcial, pero es muy poco lo que deja pasar, angina inestable. ¿Qué significa la angina inestable? Dolor en reposo. Dolor de pecho en reposo. ¿Qué quiere decir eso? En el sentido de gravedad, muy grave. También le llaman síndrome intermediario. Lo que debería llamarse preinfarto sería esto. No lo que diagnostican por ahí. Le dolió el pecho, cualquier dolor de pecho, preinfarto. Tuvo preinfarto. ¿Qué es pre? Pre es antes. Pero antes, ¿cuándo? Hace un año antes,
o hace horas, o minutos antes. Siempre es antes, pero ¿cuánto antes? Subjetivo, ¿no? Entonces, angina estable, cuando deja pasar, se obstruye, lo deja pasar una pequeña cantidad de sangre, que solamente le sirve, digamos, para que esté la persona quieta, pero con dolor todavía viva. Esa situación puede evolucionar rápidamente en infarto. ¿Y por qué a veces deja pasar un hilito? Porque el organismo también tiene mecanismos para tratar de licuar el coágulo. Hay sustancias que se producen, o que la placa se puede estabilizar de nuevo, a menudo con estenosis más grave. O sea, con todo este proceso natural puede ser de que la placa creció rápido, no se obstruyó totalmente, pero el organismo consiguió estabilizarlo. Pero ya va a tener otros síntomas. Factores que se relacionan con la vulnerabilidad de la placa. Entonces, como la placa es el factor que en última instancia va a determinar si es infarto, si es angina, estable o inestable, entonces tiene esta evolución. Mayor contenido de lípidos. La placa tiende a ser más grande y a tener la posibilidad de romperse más rápido. Concentración mayor de macrófagos. Los aumentos de los dos, básicamente son los que inician la placa. Cubierta fibrosa muy delgada, porque la evolución es rápida, no le da tiempo. Estas lesiones se producen más en jóvenes, en quienes el infarto agudo del miocardio o la muerte súbita son las primeras manifestaciones de cardiopatía coronaria. La persona sana, buen muchacho, estudiante de medicina, ya claro, de posgrado, digamos, ¿no? Para no decir muy joven, estaba haciendo ya una especialidad. Pero le gustaban las hamburguesas, no hacía ejercicio, su padre había tenido un infarto, ¿no? Su colesterol elevado, no tomaba nada, no hacía deporte, sano. Pero un día los amigos lo invitan a jugar algo, o es de repente algún docente que le gusta a que los estudiantes vayan a jugar, ¿no? Los invitan y van a jugar, y ahí infarto. Eso le recuerdo que pasó en Brasil, pasa todos los días, digamos, pero esto fue un señor que era diputado o senador, hijo de uno de los grandes de Brasil, conocido, gobernador del estado de Bahía, y era su hijo que estaba subiendo políticamente, presidenciable, y que se sintió que estaba un poquito con sobrepeso, hasta reuniones, comida, reuniones. Se fue a flotar. Infarto. Y entonces la gente dice, pero si estaba sano, pero si no sentía nada, y era joven. Sí, pero ahí está. No todo el que no tiene síntomas está sano. Es la respuesta inflamatoria, la teoría reactualizada, esa que les digo, es la respuesta inflamatoria en la pared vascular iniciada por algún agente infeccioso, alguna bacteria que produce una inflamación. Concentración circulante elevada de proteína C reactiva también es otra teoría, como dijimos. Tasa más alta de trastorno. Cuando hay proteína C reactiva, es un marcador, se llama, ¿no? Marcador biológico. Cuando uno solicita proteína C reactiva, está muy alta, quiere decir, ¿qué significa la proteína C reactiva? ¿Se recuerda cuando llevamos fiebre reumática? Inflamación genérica, digamos. Solo inflamación. Entonces, en estos casos, se hace un estudio un poquito más, digamos, más profundo de la proteína C reactiva, y si está alta quiere decir, se ha visto en estudio que la persona que tiene en algún tiempo más puede tener problemas coronarios. Agentes como la clamidia, esta es la teoría ya infecciosa. Clamidia neumonía es síntoma de Garrovirus y el Helicobacter pylori son los probables causantes. Probables, teoría. Vamos a pasar hasta las 9.
¿Está bien? Prevención primaria y secundaria de la cardiopatía isquémica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el papel del médico en estos casos? Tratar de que la persona no llegue a tener un cuadro agudo y que lo puede llevar hasta la muerte. Entonces, para eso tenemos que hacer prevención. ¿Y quiénes son los que están encargados más que todo de hacer prevención? Los médicos generales, los médicos de las postas, ¿no? En general los médicos, porque el cardiólogo ya va a tratar generalmente ya la patología, pero también asma, por supuesto, pero generalmente los que van a ir a su consultorio, los que tienen algún síntoma, los que ya le envían los colegas. Entonces son ustedes, entre comillas, los que están en las postas, los que están primero como médicos generales, en el tiempo que les compete hacer el papel de prevención primaria, y el cardiólogo ya hará prevención secundaria, porque la prevención primaria es cuando no ha habido ningún evento coronario agudo, no ha habido infarto, por ejemplo, porque si es una muerte súbita ya no hay a quién hacerle prevención secundaria, ¿no? A una angina inestable también prevención secundaria. Entonces, esto es lo más importante, por eso es que se trata aquí. Prevención primaria y secundaria de la cardiopatía isquémica. Algunos factores de riesgo no se modifican. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuáles son las causas que llevan a las personas a tener cardiopatía isquémica, angina de pecho, muerte súbita o infarto? Esas causas, hay causas que se pueden eliminar, hay causas que se pueden controlar. Entonces, tenemos que ver cuáles son las causas, cuáles son los factores de riesgo y tratar de eliminar las que se puedan y las otras controlarlas. Algunos factores de riesgo no se modifican, otros como dejar de fumar, tratar de lipidemia, la hipertensión previene o demora la prevención de coronavirología y sus complicaciones. La diabetes también. El tratamiento de lípidos retarda la arteriosclerosis o hasta produce su regresión. Esto de produce su regresión no es tan así. Hay un estudio que se hizo con la rosuvastatina, pero que es el único que dice que la placa disminuyó, ¿no? Se lo hizo con pocos pacientes, entonces no está muy comprobado eso. ¿Ya? Eso sería ideal, que uno tome una estatina, que su placa disminuya. Hasta ahora no está bien definido. Debe reducirse el nivel de LDL, colesterol malo. Siempre cuando yo pido, por ejemplo, colesterol total y fracciones de colesterol, para que me den HDL, LDL y LDL, porque previene eventos coronarios vasculares cerebrales en los pacientes sin arteriosclerosis manifestada clínicamente. Prevención primaria y valores de LDL bajos como 100 miligramos por decilitro. ¿Cuáles son los niveles de colesterol? 200 miligramos de colesterol total, en general, y no debe pasar el colesterol LDL de 100. El colesterol HDL de 45 para adelante, mejor. Entonces, antes se decía 140 el colesterol LDL, ahora 100. Incluso hay algunos laboratorios que todavía tienen sus formularios que dice 140. Otros dicen mientras menos mejor el LDL. Es claro que va a depender también de otros factores de riesgo, porque si la persona tiene 100 y no tiene otros factores de riesgo importantes, no es hipertensa ni es diabética, pues no va a estar, digamos, más segura. Pero si es diabética y si es hipertensa y si fuma, eso hay que tenerlo de 50. De eso depende también. Las concentraciones de homocisteína se relacionan con el riesgo para desarrollar eventos vasculares. Dijimos que esto no está comprobado. Ácido fólico obligado por el riesgo que tenga SL12 era el tratamiento para la homocisteína. No está claro que reduzca el tratamiento clínico de pacientes con cardiopatía coronaria. Eso ya es otra medida preventiva. Profilaxis se hace con aspirina. Ácido acetilsalicílico, que hay la presentación mínima común. ¿Cuál es la función de la aspirina o del ácido acetilsalicílico en estos casos?
Porque generalmente la mayor parte de las personas que son gente mayor antes la tomaban como analgésico. Antes, una aspirina. No había paracetamol, no había ketorolaco, no había todo eso. Entonces la aspirina era para todo. Así que aspirina es un antiagregante plaquetario a estas dosis, 75 miligramos, es una dosis que ya actúa como antiagregante plaquetario. Algunos dicen, no, las mujeres necesitan dos, pero en general uno no hay. Nosotros nosotros en general los cardiólogos usamos de 100 miligramos porque es la dosis, es la presentación más barata. Porque se usa para los niños de cefiolito, tiene varios nombres, ¿no? Entonces, hay de 325 y algunas vienen con antiácido para disminuir la acidez sobre el estómago. Hay otra aspirina que es de 81 miligramos. Y la de 325 puede darse días alternos y en hombres mayores de 50 años reduce la incidencia de infarto. Por eso ahora todo el mundo usa aspirina. Pero no hay que usar tan así, ¿no? La aspirina puede dar alergia también, puede dar gastritis, puede dar úlcera. Fisiopatología del esquema silencioso y los síndromes coronarios psicológicos. ¿Qué quiere decir esto? Las presentaciones ya. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se observa? Dentro de esa evolución de la arteriosclerosis, de la placa, hay diferentes formas de manifestarse. No es que sea otra cosa. Fisiopatología de la isquemia silenciosa. Puede haber infartos cerebrales. ¿Quiénes, por ejemplo? Las personas muy mayores y diabéticos, principalmente. Pueden tener infartos cerebrales. ¿Y cómo hacemos para detectar? Si no tienen dolor y no tienen ninguna otra manifestación que se ha visto cuando el infarto no es tan grande, se lo ve después de algún tiempo que se le hace un electro. Pero cuando no tiene dolor, puede tener signos de insuficiencia cardíaca o de arritmia. Y a veces se muere y no sabe. La arteriosclerosis coronaria avanzada y aún la oclusión completa puede ser como clínicamente silenciosa. Hay solo una relación modesta entre los síntomas clínicos y el grado anatómico de la enfermedad. O sea, no siempre la sintomatología está relacionada con el grado de lesión del corazón. Por supuesto que las lesiones más grandes, cuando se obstruye un vaso grande cerca de su salida de la aorta, por supuesto, es casi muerte segura. La descendencia anterior es una cantidad de músculo que se va a necrosar que no da para seguir. La persona hace un shock cardíaco y fallece. Los estudios indican que en la angina de pecho el aumento de la hemoglobina es uno de los mecanismos más frecuentes. Entonces, ¿por qué se produce el dolor? Se produce porque ese corazón que se activa normalmente, peor si es su esfuerzo, peor si la persona está emocionada, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta las necesidades de oxígeno, y si lo que le llega, ese flujo está disminuido, ahí hay un déficit, dolor. Dolor porque no hay suficiente oxígeno para esa célula que siente, sufre. El angina inestable e infarto son causados por rotura de la placa, taponamiento plaqueta y trombosis coronaria. Sí, se llaman síndromes coronarios. La angina inestable, el infarto y la muerte súbita. Los episodios se producen temprano por la mañana, no puede tratarse. Entonces, si una persona dice, tiene una edad que es sospechosa para tener infarto, tiene algunos antecedentes que no son tan claros, es hombre, tiene 55 años, fumador, y dice que estaba bien, se echó a dormir a las 3 de la mañana, despertó con dolor en el pecho. El dolor lo despertó. No es que él haya estado leyendo,
¿no? Y de minutología. Entonces, esas son características que nos hacen sospechar de que realmente es un problema isquémico. Igual en la mujer, cuando se produce en reposo y generalmente en la noche o en la mañana. Los episodios se producen temprano por la mañana, un poco después de levantarse, pero de madrugada también en la noche. Muchos episodios en efecto son silenciosos y deben estar emocional y mental. O sea, esta es otra posibilidad, aparte de la mayoría de edad, de las personas mayores y de los bebés. Hibernación, aturdimiento, miocárdico. Estas son presentaciones de la coronariopatía, ¿no? Dentro de esa evolución. En la hibernación, ¿ustedes saben qué es hibernación? Si no, lean el diccionario, por favor. Y aturdimiento también es como si fuera, digamos, uno se bloquea o se levanta medio aturdido o le da poking en la cabeza y está medio así, ¿no? Groggy se llama, ¿no? Cuando están peleando, y le dan un... Era el boxeador. Peor con ese otro que deporte, donde vale todo. Eso es una barbarie. No, el boxeo, hasta el boxeo estaba bonito. Y eso, otro. Ya. Las áreas de miocardio que están súper fundidas, no le está llegando la cantidad de sangre adecuada. Persistentemente, todo el tiempo. Pero aún viables, quiere decir que no ha muerto la célula, no es necrosis. Puede desarrollar una disfunción contráctil sostenible. Esa zona, en vez de moverse así en el eco, se mueve así. Eso quiere decir disfunción contráctil sostenida. A ustedes no les dan de comer, por alguna razón. Están medio débiles, no se mueven igual. Yo también. ¿No? Eso es. A este fenómeno se le llama hibernación miocárdica. ¿Qué quiere decir hibernación? Ya saben. Los osos polares hibernan, por ejemplo, durante el invierno. Parece representar respuesta a la adaptación, pero puede conducir a insuficiencia ventricular izquierda, porque si es bastante importante la zona que no se mueve bien, entonces va a disminuir la fracción de eyección, a producir un volumen de salida por la aorta disminuido, a haber hipoperfusión de órganos y a haber insuficiencia cardíaca. Lo último, esta forma de disfunción irreversible después de revascularización miocárdica. Se le aumenta el flujo y empieza nuevamente. El aturdimiento miocárdico es la disfunción contráctil persistente después de episodios prolongados repetidos de isquemia miocárdica. Aquí no es que el flujo esté persistentemente disminuido, sino que son episodios, momentos prolongados repetidos de isquemia que producen el aturdimiento miocárdico. Esa es. ¿Alguna pregunta? Bueno, mucho gusto. Nos despedimos hasta el año carnaval. Nos despedimos hasta el examen final.